Hay algo que ocurre contigo cada noche, y la mayoría de las personas lleva años sin notarlo. Son los minutos entre estar despierto y quedarse dormido. Ya conoces ese estado, cuando los ojos ya están cerrados pero la mente todavía no ha soltado del todo, cuando las imágenes empiezan a aparecer sin que las hayas llamado, cuando un pensamiento se convierte en escena sin pedirte permiso. En 1913, Carl Jung estaba atravesando la peor fase de su vida. Había roto con Freud, estaba desarrollando ideas que nadie había intentado antes, y empezaba a tener visiones, imágenes espontáneas que aparecían especialmente en ese estado de transición entre la vigilia y el sueño. La mayoría de las personas habría llamado a eso una crisis nerviosa. Jung hizo algo diferente. Cogió un cuaderno. Lo que descubrió en esos experimentos, que años después llamó imaginación activa, es lo que quiero explicarte hoy. Porque no es solo un método terapéutico del siglo XX, es una técnica que puedes usar esta noche, en tus primeros 4 minutos en la cama. Y funciona de una forma completamente distinta a lo que la mayoría imagina cuando escucha reprogramar el subconsciente. Primero necesito que entiendas algo sobre cómo funciona tu cerebro justo antes de dormir. Mientras estás despierto, tu cerebro opera principalmente en ondas beta, estado de alerta, análisis, resolución de problemas. Es el modo que te mantiene funcional durante el día y también es el mayor obstáculo entre tú y tu inconsciente, porque el inconsciente no habla en lenguaje de análisis, habla en imágenes, símbolos, sensaciones. En los minutos antes de dormirte, algo cambia. El cerebro empieza a producir ondas teta, entre 4 y 7 hercios. Es el mismo estado que aparece en meditaciones profundas, el mismo que los estudios sobre creatividad asocian con los momentos de insight espontáneo. Es el momento en que la barrera entre lo consciente y lo inconsciente está más baja. Jung no tenía neurociencia, pero tenía décadas de observación de pacientes y la disposición de observarse a sí mismo con la misma rigurosidad. Lo que observó fue que en ese estado de transición, ese momento que a veces llamaba visión hipnagógica, el inconsciente empieza a hablar. Imágenes surgen, figuras aparecen, escenas se despliegan. La mayoría de las personas en ese momento hace una de dos cosas: o se duerme enseguida, o empieza a pensar, a analizar las imágenes, a comentarlas, a dirigirlas. Y al hacerlo, interrumpe la comunicación antes de que haya comenzado. Lo que Jung hizo en 1913 fue diferente. No intentó controlar lo que aparecía, no intentó analizarlo en tiempo real, solo observó, y cuando la imagen estaba suficientemente presente, entró en ella, como si fuera un lugar real que podía visitar, no un producto de su imaginación que debía dirigir. Esa distinción es importante. Voy a volver a ella. El resultado de esos experimentos, 4 años de sesiones nocturnas, de imágenes, de diálogos con figuras que emergían de su propio inconsciente, es el libro rojo. 400 páginas, escritas e ilustradas a mano, publicadas casi 100 años después de haber sido escritas. Jung nunca pensó en publicarlos. Eran su laboratorio personal, y lo que muestran, leyéndolos hoy, es algo que va contra casi todo lo que la cultura actual enseña sobre cómo trabajar la mente. La reprogramación del inconsciente no funciona por imposición, funciona por diálogo. Vivimos en una cultura que nos dice que para cambiar nuestras creencias inconscientes, basta con repetir afirmaciones suficientes veces, que basta con visualizar lo que queremos con la intensidad necesaria, que el subconsciente es como un ordenador que puede reprogramarse insertando datos nuevos. Jung diría que esa forma de verlo trata al inconsciente como si fuera un enemigo que necesita ser dominado, o peor, como si no fuera inteligente. Pero el inconsciente no es pasivo. No es un depósito de memorias esperando que lo sobrescriban. Es la parte de ti que ha procesado más experiencias que tu mente consciente puede ni recordar, que almacena patrones que el pensamiento analítico no logra alcanzar, que muchas veces ya sabe lo que necesitas antes de que tú lo sepas. Intentar imponerle algo al inconsciente es como entrar en una conversación habiendo decidido ya lo que la otra persona va a decir. Técnicamente estás comunicando. En la práctica no estás escuchando nada. Lo que Jung descubrió es que el inconsciente responde cuando se siente escuchado, no cuando es atacado,
no cuando se le ignora, cuando es tratado como lo que es, una parte de ti que tiene algo que decir. Quédate conmigo un momento, porque esto me importa decírtelo. Hubo una época en mis últimos años de trabajo social en que yo dormía mal, muy mal. Me acostaba agotado y la cabeza no paraba. Repasaba casos, conversaciones, frases que no había sabido decir. Intentaba con todas mis fuerzas no pensar. Y claro, al intentarlo, solo conseguía pensar más. Cuando leí por primera vez sobre la imaginación activa, algo encajó, no como teoría, como reconocimiento. Ese estado que yo había vivido como tortura, ese espacio entre el despierto y el dormido donde la mente suelta el control, Jung lo estaba describiendo como una puerta, y yo llevaba años poniéndome delante de esa puerta e intentando cerrarla a golpes. No sé si a ti te suena de algo, pero lo digo porque lo que voy a explicarte no es solo teoría. Entonces, ¿cómo funciona en la práctica? Cuando te acuestas antes de dormirte, hay un periodo en que todavía estás consciente, pero la mente empieza a soltar el control. Puedes sentirlo. Cuando los pensamientos se vuelven más espontáneos, menos dirigidos. Ese es el momento. El primer paso es sencillo. No hagas nada. Nada de analizar el día. Nada de planificar mañana. Nada de recorrer mentalmente la lista de preocupaciones. Solo observa lo que empieza a aparecer, porque algo va a aparecer. Una imagen, una escena, una figura. Puede ser abstracta, un color, una sensación, un patrón geométrico. Puede ser concreta, una persona, un lugar, una situación que no reconoces del todo. El segundo paso es el más difícil para la mayoría. No lo dirijas. No decides lo que ocurre después. No completas la imagen con lo que preferirías que fuera. Solo la observas como si estuvieras viendo algo que está ocurriendo por sí mismo. Jung llamaba a esto dar libertad al inconsciente, y escribió que la regla fundamental era tratar lo que aparecía como real, no como fantasía que tú produces, sino como algo con existencia propia que merece ser tratado con seriedad. El tercer paso es donde empieza el diálogo. Cuando la imagen tiene suficiente presencia, cuando sientes que hay algo ahí con peso real, puedes preguntar, no necesariamente en voz alta, pero con intención genuina, ¿quién eres? ¿Qué me traes? ¿Qué necesitas de mí? Y después, y esta es la parte que la mayoría salta, esperas la respuesta, sin forzarla, sin inventarla. La respuesta puede llegar como imagen, como sensación, como una frase que aparece de forma espontánea. Puede llegar esa misma noche, o puede aparecer 3 días después, en la ducha, cuando menos lo esperas. El cuarto paso es el único que Jung consideraba verdaderamente indispensable, registrarlo. No un análisis elaborado, solo una nota, una imagen que viste, una frase que apareció, un símbolo que se repitió. Porque el inconsciente, descubrió Jung, responde cuando siente que lo que comunica es tomado en serio. Y la evidencia más clara de que tomamos algo en serio es escribirlo. Hay algo que Marie-Louise von Franz, discípula directa de Jung, y la persona que más desarrolló la imaginación activa después de él, escribió sobre esto que no he podido olvidar desde que lo leí. Dijo, la imaginación activa no es crear, es dejar crear. Tuve que leerlo 2 veces, porque si eso es cierto, y cada vez estoy más convencido de que lo es, cambia completamente la pregunta. La pregunta no es cómo introducir algo nuevo en el inconsciente. La pregunta es, ¿qué estás haciendo tú que impide que el inconsciente complete lo que ya empezó? Quizás la reprogramación que más necesitas no es añadir. Quizás es retirar el ruido, ese ruido constante de la mente analítica que siempre está presente, siempre comentando, siempre dirigiendo, y que no deja espacio para que el inconsciente comunique lo que ya sabe. Esta noche, cuando te acuestes, tienes 4 minutos. No necesitas ritual, no necesitas música especial, no necesitas ninguna aplicación. Solo necesitas dejar que el espacio entre el despierto y el dormido dure un poco más de lo habitual. Observa lo que aparece. No lo dirijas. Si algo tiene peso, si sientes que hay ahí algo con sustancia real, hazle una pregunta, espera, y después escribe una línea, solo una, lo que apareció. Si lo haces durante 7 noches seguidas,
Hay algo que puede ocurrir que Jung describió como uno de los efectos más consistentes de la imaginación activa. No encontrarás respuestas que no tenías. Encontrarás respuestas que ya tenías pero no estabas dejando llegar. La diferencia puede parecer pequeña, no lo es. Cuídate mucho.